Hablamos ayer del tema de Grecia, hoy vamos a volver a hacerlo porque está cada vez más complicado, y veía por ahí en uno de los canales de noticias que dicen que no le van a pagar al FMI, digamos. Claro, el vencimiento no se paga, está este referéndum, pero la decisión es no pagar este vencimiento. Ojo, todavía hay al plazo, digamos, porque entre que vos no pagás, que avisás que no pagás, etcétera, para que te declaren formalmente el default hay todavía unos días, pero la decisión política está tomada y va a depender en parte la decisión final del referéndum, donde se vota sí o no. Vos es que me mandaron ayer un mail, un correo bastante extenso, pero interesante, sobre este tema, de alguien que estaba escuchando, se llama Marcelo Fiorda, y te lo leo porque me parece que da como para que después lo charlemos. Él dice, está viviendo en España, después de vivir 22 años en España y sufrir los problemas económicos del país y escucharte hoy en la radio por el tema Grecia, mi explicación al problema es: desde el inicio de la Comunidad Europea todos los países se relacionaron económicamente y todo funcionaba. Las ayudas o los préstamos bancarios a los trabajadores y a las empresas funcionaban correctamente. Si tu ingreso permitía pagar la cuota mensual, te daban crédito, fueran personales o para empresas y autónomos. Es más, el gobierno daba créditos a las empresas, los cuales tenían una parte llamada a fondo perdido, para estimular la creación de empresas o expandir la propia y no tener que devolver gran parte de ese crédito. Todo funcionaba bien hasta que llegó el boom inmobiliario, por lo que el banco daba créditos hipotecarios por valores inflados de viviendas construidas a bajo costo. O sea, constructores y promotores ganaban mucho dinero por una baja inversión. Más allá del negocio del constructor, que construía con dinero a devolver en 2 años al banco, por el acuerdo y la carencia de pago reglada por los bancos, vendían y terminaban esas construcciones, pero usaban esa plata para otra obra nueva y así copaban el mercado de la construcción. La gente con la idea de la casa propia se metió a comprar viviendas. Los bancos te decían, tu casa vale 500.000 euros y la cuota es de tanto. Si tu trabajo te permite la cuota, te lo comprabas. Lo cierto es que ese boom provocó un movimiento de cheques por compras entre todos los bancos, moviendo cantidades bestiales de números en la computadora, pero no había esos billetes en la calle, ni tenían un verdadero respaldo. Cuando tambaleó la economía y los bancos quisieron materializar ese dinero, presionaban a la gente a la vez que pedían ayudas al Banco Central Español y a Europa. Llegaron las ayudas a los bancos, empezaron a nivelar su déficit, pero no alcanzaba. Y las presiones económicas a la gente fueron bestiales, a tal punto que empezaron a sacarle las viviendas. Hubo suicidios, pérdida de todo lo ganado en años. Después te decían, tu casa valía $500.000, pero ahora vale 250.000. Por lo que te di 300.000, entonces me quedo con tu casa y me debes 50.000, más intereses. Todo el mundo quedó enganchado, todos con la cabeza baja y sin opción de salir adelante. Toda ayuda de Europa inyectando euros a los bancos la usaron para sí mismos, pero mantuvieron la presión sobre la gente. Además, muchos bancos invirtieron en bolsas extranjeras y en productos bancarios extranjeros, por maniobras internas de los bancos, y no pudieron responder a esas inversiones, generando una mayor fisura en la economía del banco. Todos los bancos hicieron lo mismo. El problema es que la gente se quedó sin trabajo, no alcanzaba el dinero y perdieron lo ganado en años. Generaron una deuda de por vida que te impide salir adelante. No se puede ni tener un celular a tu nombre porque te meten en las listas de deudores y te hunden. Alemania obligó a aumentar el IVA para que se recaude más. Obligó a España. Claro, obligó a España, sí. Él vive en España. El gobierno aumentó las presiones fiscales a quienes ganaban menos o ya no ganaban, y muchas medidas que perjudicaban a la gente. Menos dinero y todo más caro o cuesta arriba para vivir. Lo cierto es que esas ayudas las usaron para otras cosas, pero no para equilibrar la microeconomía. Mucho dinero virtual y no real. Marcelo Fiorda firma esto y me parece un buen resumen de lo que... Sí, y aparte con esos incrementos de impuestos era para garantizar el pago de los servicios de la deuda. Cuidado también por eso, porque la deuda por un lado aumentaba, pero también aumentaba el peso en la estructura fiscal de esa deuda, con lo cual todos estos llamados ajustes fiscales, aumentando los impuestos por la vía de incrementar esto en el caso del IVA y todo lo demás, y después por otro lado recortar jubilaciones, etcétera, algo como nosotros vivimos en el 2001, acordate, el 13% de descuento, con Caballo aumentó el IVA del 18 al 21%, claro. Se metió el impuesto a los débitos y créditos por única vez, a los cheques, ese que sigue ahora, que era temporario. Sí, era por única vez, pasó a ser permanente, el IVA después
que subió del 18 al 21, nunca volvió atrás, y ahora tenemos agravado con el tema del impuesto a la ganancia, donde la gente no paga por la estructura del impuesto, sino que metiendo mano al no ajuste por inflación, terminás pagando más del impuesto a la ganancia de que lo que surge estrictamente de la estructura del impuesto. Ahora, para vos, ¿lo de Grecia tiene solución? Mira, yo creo que Grecia está en esa situación de no salida. No puede pagar la deuda. Si hace ajustes como los que está reclamando ahora la banca europea, se agrava. Ojo, esto aparte no es la primera vez, como ya este debe ser el 10º plan de ajuste. Claro. Cada vez que hace un plan de ajuste, la economía se contrae más y el peso de la deuda es todavía mayor. Ayer hablábamos del 177% del PBI. La deuda equivale al 177%. Se tienen que elaborar 2 años y dar todo para pagar. Y aún así, entonces esto agrava por completo la situación. Entonces está en esa situación donde vos no tenés salida. Y creo que acá el problema, y creo que es lo nuevo que posiblemente pase en esta semana, es que ya hay un conjunto de acreedores, inclusive con recomendación del propio gobierno de Estados Unidos, que dice, no, mire muchacho, que los acreedores van a tener que resignar una parte de su acreencia, porque esto no se puede pagar, por más que se quiera pagar, y entonces es muy probable que se abra un proceso de reestructuración de la deuda. Ahora, la quita que hay que hacer a la deuda es tan grande y los plazos son tan largos que se le va a hacer muy difícil que finalmente los acreedores no terminen importando la crisis griega, porque ellos van a tener un castigo muy pero muy fuerte. Y te alerto algo muy importante, porque todo el mundo dice, no, lo de Grecia está restringido. Después de Grecia viene Ucrania. Sí, Ucrania ya tiene problemas. Tiene problemas porque está debiendo más de 110% del PBI, está en una situación política muy compleja y no está en condiciones de afrontar los próximos vencimientos. Ayer, cuando hablamos con este periodista de Grecia, nos habló del caso de Chipre, y vos viste que empezaron a salir algunos funcionarios a decir, bueno, Portugal no es Grecia, España no es Grecia. No sé por qué hacen referencia a eso si efectivamente no hubiese una situación muy pero muy compleja también allí.